La genética. 3 años antes del Tratado de Darwin sobre la herencia, en 1865, el monje austríaco Gregor Mendel publicó el trabajo Experimentos de hibridación en plantas. En él se resumían experimentos que habían llevado a cabo durante 8 años en el guisante Pisum sativum. Sus experimentos son el paradigma del análisis genético y su trabajo es considerado fundacional de la ciencia de la genética. En 1901, William Bateson había introducido los términos alelomorfo, homocigoto y heterocigoto, y en 1905 acuñó el término genética para designar la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. En 1910, Thomas Hunt Morgan y su grupo de la Universidad de Columbia inician el estudio de la genética de la mosca del vinagre Drosophila melanogaster. En 1913, Alfred Henry Sturtevant construye el primer mapa genético y en 1916, Calvin Bridges demuestra definitivamente la teoría cromosómica de la herencia. En 1931, Harriet Crichton y Barbara McClintock demuestran la existencia de la recombinación genética. En 1941, George Biddle y Edward Laurie Tatum introducen el concepto de un gen, una enzima. Los genes son elementos portadores de información que codifican enzimas. Los factores hereditarios o genes son la unidad básica de la herencia, entendida tanto funcional como estructuralmente. La unidad de estructura se definía operacionalmente por recombinación y por mutación. Los genes, a su vez, se encuentran lineal y ordenadamente dispuestos en los cromosomas como perlas en un collar. Cuando se piensa en la heredabilidad de un carácter, no se tiene que ver un individuo aislado y sus propiedades. Se debe pensar en una población de organismos que posee un carácter variable entre individuos y no dentro de un individuo. En 1961, François Jacob y Jacques Monod proponen el modelo del operón como mecanismo de regulación de la expresión génica. Charles Janowski y su equipo demuestran la colinearidad entre genes y sus productos proteicos en 1964. Los años 70 del siglo XX presencian el advenimiento de las técnicas de manipulación del ADN. En 1990, La Chi Tsui, Michael Collins y John Riordan encontraron el gen cuyas mutaciones alélicas son las responsables principales de la fibrosis quística. Ese mismo año, Watson y muchos otros lanzan el proyecto del genoma humano para cartografiar completamente el genoma humano y, finalmente, determinar su secuencia de bases. En 1995 se secuencia el primer genoma completo de un organismo, el de Mycoplasma genitalium. La genética clásica descubrió las propiedades del material hereditario, pero no fue hasta que se aplicaron las técnicas moleculares que se pudo determinar finalmente la composición y propiedades químicas de ese material. Los nuevos desarrollos técnicos facilitan la adquisición de información previamente inaccesible.